a grabar. Listo, entonces damos inicio a nuestra clase de hoy, 19 de julio, con la explicación correspondiente a la guía número 8. Tengo en clase a Elisa Ciro, Leslie Quintero, Michelle Rodríguez, Santiago Santamaría y Sirley Pinzón. Listo, entonces voy a empezar compartiendo. Esperen un segundito que por acá, Elisa tiene como problemas de conectividad, entra y sale. Listo, entonces, Sirley Pinzón, sí está. Sí, ya la puse. Jessica Murcia. Listo, entonces voy a comenzar por acá mostrándoles un poco acerca de la guía número 8. Quería también comentarles una cosita, chicos, como ustedes saben, ya pues los docentes y el cuerpo administrativo hicimos presencia en la institución. El día de hoy pues estamos atendiendo desde nuestras casas, yo pues estoy en mi lugar de residencia y pues ya esta semana, pues mañana es festivo, el miércoles hay reunión de docentes, entonces por esta razón pues el miércoles no tendremos atención a estudiantes en la mañana, ¿sí? Entonces pues en el horario de atención estaremos ocupaditos en reunión, cuadrando, ustedes saben, lo concerniente a la presencialidad. ¿Listo? Entonces, para que de una vez sepan, si le van a escribir a sus docentes, que pues de pronto el miércoles vamos a estar ocupaditos, entonces aprovechen el día de hoy y ya pues será jueves y viernes, también dependiendo, pues como ya estamos todos en el municipio, dependiendo de si podamos o no conectarnos dentro de la institución, ¿no? Pues porque hasta este momento somos los docentes quienes con nuestros recursos, desde nuestras casas hemos llevado el proceso de la virtualidad, pero pues ahora los encargados, las instituciones, ¿listo? Entonces, pues de una vez les comento, de pronto si alguno me escribe y no le puedo contestar o de pronto en alguna oportunidad no van a poder hacer otra pregunta, les dejo de una vez la explicación de pronto por qué va a ser. Listo, entonces ustedes ya recibieron su, ¿quién tiene por allí? Profe, Señora. ¿sigue desde 7 a 11 de la mañana? Sí, ¿Lo señora. mismo? De 7 a Ok. 11, sí, señora. Listo, entonces, pues eso también es lo otro, pues la atención en la mañana, ustedes ya saben que ahora pues se va a programar las entregas de guías ya también no en las casas de los docentes, ni atención en las casas de los docentes, sino va a ser en la institución. Ya quienes estén por fuera del municipio, pues ya sí le enviarán a su docente la guía de manera digital, pero ya como hicieron la semana pasada con la guía 7, pues se va a recibir en el colegio, ¿listo? Para que también vayan teniendo como esas cositas pendientes. Ya veo que me han ingresado otros, al final volveré a tomar asistencia para no parar la clase, entonces les agradezco que se queden hasta el final porque al final vuelvo y todo. Listo, entonces como ya han podido ver en la guía número 8, pues la temática era un poco acerca del cuidado del medio ambiente. Les comento pues que los docentes de esta guía la teníamos ya como desarrollada, planeada para lo que fue esta etapa de que estuvimos en paro, como pues se presentó esta situación, no se había podido entregar esta guía. Entonces, por eso viene con esta temática del medio ambiente, porque cuando hicimos ese receso, coincidía con la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Entonces, hicimos un poquito de énfasis en la guía acerca de este cuidado del ambiente y demás. Entonces, yo por acá les ponía en la guía que, digamos, para modelar fenómenos, es importante o se ve la aplicación de las matemáticas en estos procesos. Entonces, vemos que cuando los dirigentes, las asociaciones se sientan como a estudiar una problemática ambiental,
¿sí? A pensar en alternativas para la solución, muchas veces deben recurrir a las matemáticas para su análisis, para crear lo que llamamos modelos matemáticos. ¿Listo? Entonces, es un poquito como de concientización, una vez más, de la importancia de las matemáticas. Entonces, siguiendo un poco ya con la temática que veníamos trabajando y para ya dar inicio a lo que será la trigonometría, vamos a hacer un breve repaso de la temática de los triángulos. Entonces, como ustedes saben, desde sus primeros años de escolaridad de primaria, pues vimos que los triángulos son unos polígonos que tienen unas características en común. Pues un triángulo, como su nombre lo dice, tiene 3 lados y 3 ángulos. Entonces esta es como la definición más básica. Todo triángulo es un polígono que consta de 3 lados y 3 ángulos. Ya, dependiendo de las medidas de sus lados y de sus ángulos, procedemos a hacer una clasificación. Entonces, les escribía por acá. Dentro de la clasificación de los triángulos tenemos 2 opciones. La primera es que se pueden clasificar según sus lados. Entonces, el primero que les ponía por acá era el triángulo equilátero. ¿Quién recuerda qué característica tienen los triángulos equiláteros? Todos los lados son iguales. Muy bien, todos los lados y los ángulos. Tienen todos sus lados y todos sus ángulos de igual medida. Como podemos ver en el dibujito, todos los lados y todos los ángulos tienen igual medida. Listo, ahora seguíamos con el isósceles. ¿Qué pasa con el triángulo isósceles? Si el primero, que es el equilátero, tiene todos, es decir, los 3 lados y ángulos de igual medida, ¿qué iba a pasar con el isósceles? Lo vemos aquí clarito en el dibujo. ¿Qué pasa con este lado y este lado? ¿Cómo son? ¿O cuántos lados o ángulos tiene de igual medida? Un segundo. Los dos ángulos opuestos son iguales. Tanto como opuestos no, sino simplemente podemos decir que el isósceles tiene 2 lados y 2 ángulos de igual medida, ¿sí? De pronto en primaria nos hacían como memorizar una definición que era tiene 2 lados iguales y uno desigual. Esta última parte del uno desigual ya sobra, porque si estamos diciendo que tiene 2 lados iguales, quiere decir que ya el tercero obviamente no será de igual medida. Entonces, esa partecita sobra. Solo podemos decir que el isósceles tiene 2 lados y 2 ángulos de igual medida. Y contrario a los anteriores, en el escaleno, que es el último, podemos decir que todos sus lados y sus ángulos son de diferente medida, ¿sí? Entonces, según los lados, se clasifican de esa manera, según la medida de sus lados, se clasifican de esa manera. Listo, eso es como un simple recorderis de lo que ya sabíamos de varios años atrás. Entonces, ya vimos la clasificación según los lados, pero también existe la clasificación según sus ángulos. ¿Qué pasa entonces con los ángulos? Hay algunos triángulos, espérame acá, que se llaman acutángulos, que es este primero, el rojito. ¿Qué está pasando acá con cada uno de los ángulos? Miren que la palabra dice acutángulo. Este acu hace referencia a agudo. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan las definiciones de ángulos, los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Es decir, en el triángulo acutángulo, todos sus ángulos van a medir menos de 90 grados. Entonces, aquí podemos tener uno de 60, uno de 50, uno de 80, ¿sí? Van a ser todos menores de 90 grados, o 65, 62, 32, 17, en fin. Listo, todos los ángulos en este triángulo acutángulo miden menos de 90. Ahora vemos uno muy, ahora vemos uno muy común, sobre todo que utilizamos bastante en matemáticas, que es el triángulo rectángulo, es el que
como que el más común para nosotros, de allí viene el teorema de Pitágoras, que lo vamos a ver más adelantico. Decíamos entonces que el triángulo rectángulo tiene una característica especial. Si la ven marcado, a diferencia de los anteriores, tiene un ángulo marcado con un cuadradito. ¿Qué quiere decir? Que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. Y ese ángulo se llama el ángulo recto. De ahí su nombre, triángulo rectángulo. Y para finalizar tenemos el obtusángulo, que su nombre viene de ángulo obtuso. Entonces, en el obtusángulo vamos a tener un ángulo obtuso y claramente los dos siguientes o los dos faltantes van a ser agudos, porque si tenemos un ángulo obtuso, sabemos que mide más de 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos van a ser agudos. Ya vamos a recordar por qué, que es una de las, es la primer propiedad que viene acá. Entonces, adicional a la caracterización de los triángulos, tenemos algunas propiedades que son las que nos sirven para solucionar los ejercicios que vienen en la parte final. Entonces son sencillas. La primera es, cualquier tipo de triángulo cumple que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Es decir, por lo menos en el rectángulo ya sabemos que uno mide 90. Si yo digo este vale 30, ¿cuánto valdría el siguiente ángulo? Tengo uno de 90 y uno de 30, es decir, entre esos dos ya llevo 190 más 30. ¿120? Muy bien, 120. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? ¿180 menos 120 o cuánto le falta a 120 para llegar a 180? Chicos, ¿están dormidos? ¿Sí están? ¿No están? Si llevo 120, si este vale 90 y este vale 30, entre los dos llevo 120. ¿Cuánto debe valer este? Si me dice que la suma de los tres debe valer 180 o debe dar 180. Si ya llevo 120, ¿cuánto me falta? 60. Muy bien, 60. Dios mío, no sé por qué lo piensan tanto. 60. Entonces, esta es la primera propiedad, la más fácil de todas. Siempre en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos, es decir, de sus tres ángulos, me debe dar 180. Entonces, por eso les decía acá, si este ángulo es obtuso, en el obtusángulo, es decir, mide más de 90, o sea, puede ser 91, a partir de 91, 100, 120. Si él ya mide 100, ¿qué quiere decir? Que solo me faltan 80 entre estos dos. Dime, ¿casi no se escucha? Los demás también me escuchan bien, me escuchan mal. Acá tengo como bien. Listo, entonces, si él midiera 100, ¿cuánto me quedaría para la suma de estos dos ángulos? Me quedarían solo 80, es decir, este puede medir 40, este puede medir 40, o uno puede medir 30 y el otro 50. Entonces, por eso les decía que obligatoriamente en un triángulo obtusángulo, si uno, obviamente, si un ángulo es obtuso, los otros dos son agudos, es decir, miden menos de 90. Listo, entonces tenemos la siguiente propiedad, la segunda. Si tenemos un triángulo equilátero, sus ángulos son iguales y cada uno mide 60 grados. Mírenlo acá, el equilátero. Tengo entonces tres ángulos iguales. ¿Cuál es la única medida que es posible para esos tres ángulos? Pues que cada uno me mida 60. ¿Por qué? Porque 60 más 60 más 60 me da 180. O 60 por 3 es 180. Entonces,
En un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. ¿Listo? Entonces es bien importante que memoricen o recuerden cada una de estas propiedades. La siguiente, en todo triángulo se cumple que la suma de dos de sus lados siempre es mayor que el lado restante. Es decir, si yo tuviera acá que este lado vale 5 y este lado vale 3, ¿qué quiere decir? Que 5 más 3, que es 8, siempre debe ser mayor que la medida de este lado. Es decir, este lado podría valer 7 o 6, no podría valer más o más que 8, ¿sí? Ser mayor que 8. ¿Por qué? Porque la medida de 2 siempre va a ser mayor que la medida del tercer lado. Siguiente y última es que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Esto pasa por aquí, en el isósceles. Entonces, podría decir que estos angulitos acá de la base, este que estoy señalando acá, y este son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Cuando yo digo son congruentes es porque tienen la misma medida o son del mismo valor. Entonces, si este tiene la misma medida que este, quiere decir que este lado, que es el opuesto a él o el que está al frente, también mide lo mismo que él. Entonces, eso pasa en los triángulos isósceles. Los lados opuestos a los ángulos de igual medida también tienen la misma medida. Listo, entonces estas son las 4 propiedades, ustedes ya las tienen ahí, las leen, las repasan porque con ellas son las que vamos a utilizar para poder resolver cada uno de los ejercicios. Seguimos con el teorema de Pitágoras, que también pues se los deja acá como para recordárselo. Y lo que les decía, el teorema de Pitágoras lo aplicamos únicamente en triángulos rectángulos. Como saben, son los que tienen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Entonces, ¿qué me decía el teorema de Pitágoras? Primero, pues, las definiciones. En todo triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa, que va a ser el lado mayor. El lado más grande siempre va a ser la hipotenusa en un triángulo rectángulo, claramente. Y los otros lados se denominan catetos. Entonces los podemos ver por acá. En este triangulito, el triángulo ABC, sabemos que este lado C, el que está al frente del ángulo recto, va a ser mi hipotenusa. Y tanto el lado A como el lado B van a ser mis catetos. ¿Listo? En el triángulo rectángulo reciben esos nombres específicos. Ahora dice, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Es decir, esta medida al cuadrado es igual a la suma de este ladito al cuadrado más este ladito al cuadrado. Es simplemente lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces se los escribía para este triángulo en particular. Así, si en un triángulo rectángulo las medidas de los catetos A y B y la medida de la hipotenusa es C, entonces se cumple ¿qué? Lo que les expliqué ya ahorita. Entonces decimos que el teorema de Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo como se muestra en la siguiente figura. Listo, entonces tenemos aquí algunos ejercicios, unos ejemplitos parecidos a los que les puse al final para poder solucionar cada uno de ellos. Entonces tengo un primer ejemplo que me dice, calcula el valor de X en el siguiente triángulo. Entonces yo se los escribí paso a paso, con fórmula, con incógnitas. Ustedes pues ya a medida que adquieren destreza pues lo pueden hacer más rápidamente. Entonces lo que les decía, tengo un triángulo, no me dicen si es equilátero, si es isósceles, no. Aquí de entrada puedo ver que, pues mínimo, ya sé que equilátero no es porque este ángulo mide 100 y este 45. Entonces, ¿qué podría ser? Me dicen, me dan dos ángulos y me dicen falta el tercer ángulo. Entonces, ¿cuál de las propiedades que vimos me puede servir para averiguar el valor del tercer ángulo, de este que marcamos con X? Entonces, tengo dos ángulos,
me falta la medida del tercero. ¿Cuál puedo utilizar? Lean bien las propiedades. Por ahí yo les hice ahorita un ejemplito, una explicación. Si tengo dos ángulos, 100 y 45 grados, ¿cuánto vale el tercero? ¿Qué dije de cuánto debe dar la medida de los tres ángulos en un triángulo? Profe, profe, ¿usted puede bajar otro poquito más la pantalla? Es que desde ahí quedo, vea. Con eso. ¿Está ahí? Acá tienen las cuatro propiedades, ¿sí? ¿Se alcanzan Sí, señora. a ver? Listo, espérame, lo agrando por acá un poquito. Listo, entonces tienen aquí las cuatro propiedades. En el ejercicio me dicen, tengo dos ángulos, me falta el tercero. ¿Cuál propiedad aplico para poder saber el valor de ese tercer ángulo? Si dos lados de un triángulo, profe, si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos son Vamos a mirar, Michelle. ¿El ejercicio me dice algo de los lados? Acá solo me dicen, tengo un triángulo, tengo un ángulo de 45 y el otro de 100. No me está diciendo nada acerca de los lados, no me está dando información de los lados. Entonces, Ahora lo puede esa poner. propiedad Usted no, la cabeza que hay encima hay. Yo no sé no qué la hicieron. no la puedo utilizar. ¿Cuál sí podría utilizar? Profe, la primera. Muy bien, la primera dice, cualquier tipo de triángulo cumple que la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Entonces está muy fácil. Ya tengo dos ángulos, me falta el tercero, entonces voy a sumar estos dos. 100 más 45, ¿cuánto me da? 145. Muy bien. Y si me dice que la suma de los tres me debe dar 180, entonces ¿cuánto le falta 145 para llegar a 180? 35. Muy bien, le hace falta 35. Quiere decir que mi tercer ángulo o mi ángulo que acá marqué con X va a valer 35 grados. ¿Listo? Entonces aquí yo se los escribí paso a paso utilizando la fórmula y haciéndolo como a manera de ecuación, ¿sí? 45 grados más 100 grados más X, que es el valor que desconocemos, debe ser igual a 180, porque es lo que me dice la primera propiedad. Entonces acá simplemente hacía la suma. 45 más 100 me da 145. Aquí volví a poner la X porque todavía no la he despejado. Lo mismo el 180. Y acá en el tercer paso lo que hice fue despejar la ecuación. Dejo a la X solita, al 180 lo dejo con su mismo signo porque no lo voy a cambiar de lado y el 145 sí lo moví para allá. Hago la resta y me dan los 35. Pero simplemente pues ustedes pudieron hacer una sumita de manera vertical, como lo hacemos normalmente, 100 más 45, y eso me da 145, y al otro lado poner 180 menos 145 para obtener el 35. Eso está bien, sería una justificación correcta, ¿sí? Yo lo hago aquí de la manera como se dice, pues, matemática o propia del lenguaje algebraico, pero ustedes la pudieron haber hecho, la pueden escribir ahí haciendo la suma, ¿listo? Entonces, simplemente aquí, revisar, saber que si me dan dos ángulos y me piden la medida de un tercero, aplico de una vez la primera propiedad. ¿Listo? Entonces, grabado es muy fácil. La medida de los tres me debe dar 180. ¿Listo? Independientemente de cuál sea mi triángulo. Listo, ahora vamos con el segundo. Era un poquito, digamos, ya se maneja otra vez la misma propiedad, pero aquí sí ya les puse una variable, entonces no se los dejé en términos de numeritos enteros, sino con
con términos algebraicos. Entonces, si este vale 3x, si este vale 2x y si este vale x. Entonces, lo mismo, la suma de los tres debe ser igual a 180, ¿sí? 2x más 3x más x debe ser igual a 180. Entonces, aquí, como estoy con términos algebraicos, los sumo. ¿Cómo sumo estos términos? 2x más 3x llevo 5x, más otra x son 6. Entonces me queda 6x es igual a 180. ¿Cuánto vale x? Entonces lo que hago es el 6 que está multiplicando lo pasé acá a dividir. Y hago luego la división. 180 entre 6 me da 30. Entonces quiere decir que x vale 30, pero eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando, mentira, sí, ¿cuál es el valor de la x? Listo. En este caso me piden el valor de la x, pero si me hubieran dicho calcule el valor de cada uno de los ángulos, entonces, para este ángulo C, ya sé que vale 30, pero el ángulo A dice que vale 2 veces esa x. ¿Qué quiere decir? Que va a valer 60, porque reemplazo la x por 30. Y tendría que 30 más 30 o 30 por 2 es 60. Lo mismo que el B. El B me dice que es 3 veces ese valor de x. Quiere decir que este valdría 90 grados. ¿Listo? En este es simplemente pues aplicar el teorema de Pitágoras. Me dice que una escalera, antes si se llega a parar la reunión, saben que vuelven e ingresan por el mismo enlace. ¿Listo? El último me dice, una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. Acá vemos el dibujito, la escalerita mide 10 metros, ¿listo? Ahora dice, el pie de la escalera dista 6 metros. Cuando me dice dista, es que está a una distancia de 6 metros de la pared. ¿Dónde ubico ese valor? Claramente ustedes saben, la escalera está apoyada sobre la base, en acá las paticas, entonces desde las paticas hasta la pared son 6 metros. ¿Listo? Ahora me dice, ¿qué altura alcanza la escalera sobre la pared? Es decir, me están pidiendo no la altura de la escalera, que es la que ya tengo, que vale 10, que es el largo de la escalera, sino qué altura me da acá con respecto a la pared. Es decir, me están pidiendo esta medida A. Entonces, si ustedes primero hacen un dibujito y se dan cuenta que acá me forma la escalera con la pared un triángulo rectángulo, ustedes siempre saben que en los bordes, en las esquinas de las ventanas, de los cuadros, siempre se van a formar ángulos de 90 grados porque tenemos exactamente una recta vertical y una horizontal juntas, entonces voy a formar un ángulo de 90 grados. Entonces sabemos que aquí abajito se me formaría ese ángulo de 90 grados, por lo tanto esto es un triángulo rectángulo. Y como les dice, ¿dónde aplico siempre? Como les dije anteriormente, ¿dónde aplico siempre el teorema de Pitágoras? Siempre en los triángulos rectángulos. Entonces, acá, para este caso, tengo dos medidas, me falta hallar una. ¿Cómo lo puedo hacer? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos aquí. El teorema de Pitágoras me dice, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quiénes serían mis catetos aquí? El A y el 6. Y la hipotenusa, siempre es la que está al frente del ángulo recto, va a ser mi 10. Entonces, ¿tengo a A? No, porque es la que voy a hallar. ¿Tengo el otro cateto? Sí, ya sé que es 6. Y tengo la hipotenusa, ya sé que es 10. Entonces reemplazo. A al cuadrado no la tengo, entonces la dejo igual. El otro que es B al cuadrado, B si lo tengo es 6, entonces lo escribo 6 al cuadrado y esta suma debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, a 10 al cuadrado. Esto aplicando el teorema. Ahora en el siguiente paso voy resolviendo. A al cuadrado queda igual, no puedo hacer nada con ella porque es la que voy a despejar. 6 centímetros al cuadrado, ¿cuánto me da? 6 por 6, 36. Entonces tengo a 36 centímetros al cuadrado. Y ahora el 10. 10 al cuadrado, ¿cuánto me da? 100. Entonces sería 100 centímetros al cuadrado. Si tengo una ecuación de esta manera, recuerden que siempre la idea es dejar a la variable solita. Entonces, dejo a la A este lado y me llevo al 36 a restar.
¿Por qué? Él está positivo, me lo llevo hacia el otro lado con el signo contrario. Entonces me queda 100 menos 36. Eso me da 64. ¿Listo? Entonces, ahora, siempre fíjense, a mí me están pidiendo es el valor de A, no el valor de A al cuadrado. ¿Cómo hago para quitar ese cuadrado o para que me quede la sola A? Simplemente saco raíz cuadrada a ambos lados. Es decir, en este lado izquierdo se me elimina el cuadrado, se va con la raíz, y en el otro lado, en el lado derecho, le saco la raíz cuadrada de 64. Es decir, que número multiplicado por sí mismo me da 64. Ese es el número 8. ¿Por qué? 8 por 8, 64. Claramente hay raíces que no van a ser exactas. Si hubiera sido 25, 5 por 5, 25. Si hubiera sido 30, no consigo un número que multiplicado por sí mismo me dé 30. Entonces me va a dar una raíz o un número decimal, una raíz inexacta o un número decimal. No es que esté mal, no, se me hubiera dado 5.5, 8.3, no está mal, ¿sí? Simplemente acá nos dio exacto. Entonces, si de pronto en alguno de los ejercicios les da una raíz que no es exacta, no se preocupen porque no estaría mal, desde que el proceso esté correcto. Listo, entonces vamos a mirar. Les puse 8 ejercicios realmente bastante sencillos, simplemente pues aplicar las propiedades que les expliqué anteriormente. Entonces, vamos allí. El internet está malo allá, ese es el problema que tenemos. De todas maneras, la grabación queda. Yo les comparto ahorita con las profes Tránsito y Sheila. Subo el video a YouTube para que lo puedan ver más adelante. Listo, entonces voy a mirar por acá. Bueno, me perdonan porque por acá está el señor de los mangos. Listo, entonces dice, el primero, de un triángulo cualquiera sabemos que tiene un ángulo de 35 y otro de 83 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? El tercer ángulo. Listo, entonces simplemente, pues, si ustedes quieren hacer el dibujo, lo pueden hacer. Esperen un segundito acá. Digamos, lo hago acá porque pues no sé de qué medida me vaya a salir. Bueno, este dibujo de triángulo como que es un... Ah, no. Sí, es un... Es un isósceles, pero ya saben que no siempre van a ser isósceles. Listo, yo acá lo hice, pues el dibujito, entonces sabemos. Acá me está diciendo que un ángulo listo, ya. Listo, entonces tenemos, uno mide 35, vamos a poner que sea este. Lo podemos dibujar acá, que este mide 83. Pueden hacer cualquier triángulo, ¿no? En este caso, pues uno es escaleno, porque en este caso todos nos van a dar de diferente medida, 83. Listo, entonces el que no tenemos es este, que llamaremos con X. Entonces, ¿cuál propiedad utilizo cuando tengo dos ángulos y uno que me hace falta? Giselle está hablando. No se escuchan recortados. Listo, ¿alguno? Tengo, primer ejercicio, dos ángulos y uno que me falta. ¿Cuál propiedad aplico? ¿O cómo hago para encontrar la medida de
tercer ángulo. Sumando. Sumando, listo. ¿Cuál es sumo? 25 y 83. Muy bien. 80 y... Uy, el 8 me está quedando con... Se va a cerrar la reunión, ya saben, vuelven e ingresan por el mismo.